En este video vamos a obtener un cuadrado que tenga la misma área que una figura rectilínea dada. ¡Ay, qué fácil! Ustedes dirán, pero es que eso es muy fácil, eso lo sabemos hacer. Pues claro, pero lo vamos a hacer con un método diferente, con un método histórico. Lo vamos a hacer mediante los postulados y las preposiciones que planteaba Euclides en su libro Los Elementos. Esto lo vamos a hacer con un procedimiento llamado cuadraturas, el cual él explicó en su proposición 14 del libro 2. Entonces vamos a cuadrar una figura rectilínea dada. Cuadrar una figura consiste en, a partir de una figura rectilínea dada, hacer una serie de procesos únicamente con regla y compás para encontrar un cuadrado que mida lo mismo que la figura rectilínea dada. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! En palabras contemporáneas, es hallar un cuadrado que tenga la misma área que la figura dada, ¿sí? Entonces vamos a hacer este proceso de cuadraturas utilizando la proposición 14 del libro 2 de los elementos de Euclides. Entonces vamos a partir de esta figura rectilínea dada, ABCD, y vamos entonces a cuadrarla. Para ello entonces vamos a seguir una serie de pasos inicialmente. Primero vamos a formar triángulos. Entonces vamos a triangular esta figura rectilínea dada y vamos a obtener esto, que sencillamente trazando esta diagonal pues obtengo dos triángulos y con eso me es suficiente, ¿cierto? Creo que es muy obvio que sí. Obtengo el triángulo BDC y el triángulo ABD, ¿de acuerdo? Listo, hasta ahí muy sencillo. Vamos a hacer el segundo paso, hallar el rectángulo que mide igual a uno de los triángulos. ¿Qué quiere decir? Que ya si tuviera una figura más complicada, si tuviera 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, los que sea, ¿qué voy a hacer? Voy a coger uno de los triángulos y voy a hallar un rectángulo que mide igual al determinado triángulo. Esto lo explica Euclides en el libro primero, en su proposición número 42. Dice, construir en un ángulo rectilíneo dado un paralelogramo igual a un triángulo dado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. A partir del triángulo voy a sacar aparte este primer triángulo. Voy a utilizar el triángulo BCD, ¿verdad? Que lo saqué aparte y bueno, y lo volteé para estar un poquito más ordenado. Voy a coger este triángulo y voy a hallar un paralelogramo en un ángulo específico. Y como yo recuerden que necesito es, bueno, con mi proposición para donde voy, yo necesito son rectángulos inicialmente. Entonces necesito un ángulo de 90 grados. Entonces me dicen que tengo que tener un ángulo dado. Y pues el ángulo dado es un ángulo de 90 grados. Entonces la proposición 42 inicialmente, ¿qué me dice? Que determine el punto medio del segmento DB, que el punto medio será el punto E, listo. Por unos procesos que no vamos a especificar porque no vamos a especificar cada uno de los pasos que me dicen las proposiciones, sino que voy a hacerlo más bien a un vistazo general. Me siento estafado. Hallaré el punto E, que es el punto que me divide el segmento DB en dos. Listo. Y ahí trazo este segmento, que es el segmento S, que después me va a ayudar. Bueno, no lo hicimos en este video, pero en las proposiciones ayuda a demostrar que el rectángulo que obtengamos mide igual que el triángulo, de unas formas comparándolo con los ángulos dados y con unas líneas paralelas. Pero eso no lo vamos a hacer de nuevo, es de forma general. Entonces de nuevo, el triángulo, hallo el punto medio que es este punto E, trazo esta línea, este segmento C. Después, ¿qué hago? Construyo el ángulo dado. Mi ángulo dado es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Dónde lo construyo? Lo construyo en el punto E, en ese punto medio. Entonces ahí construyo un ángulo. Ahí está construido el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Este ángulo de acá. Este es mi ángulo recto, mi ángulo de 90 grados. Yo quiero que mi paralelogramo resultante sea un rectángulo. Por ende necesito que tenga un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ya después, ¿qué se hace? Sencillamente se construye. Se construyó. Así de simple. Entre el segmento D y el segmento E, por el mismo ángulo, subo hasta donde pueda, hasta acá, hasta esta línea, hasta este punto C, y aquí está mi rectángulo. Este
este paralelogramo de Z, es igual, o sea, mide lo mismo que el triángulo BCD. Ahora bien, dirán, pues no me convence mucho, ¿por qué? Sencillamente, si nos apoyamos en la proposición 41, dice, si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y está entre las mismas paralelas, el paralelogramo es el doble del triángulo. Esta información vale millones. ¿Cierto? Una proposición que inclusive en una concepción contemporánea también es muy entendible. Trazamos dos paralelas de forma tal que acá está el triángulo y el paralelogramo entre las paralelas. Si el paralelogramo, la base del paralelogramo no fuera desde D hasta E, sino que fuera desde D hasta B, o sea, cubriendo toda la base del triángulo, se diría fácilmente, como lo dice la proposición 41, que el paralelogramo es el doble del triángulo. Pero en este caso no lo es, en este caso porque la base del paralelogramo no cubre toda la base del triángulo. La base del paralelogramo cubre la mitad de la base del triángulo. Como cubre solo la mitad de la base del triángulo, entonces establece que el paralelogramo es igual al triángulo. Vaya, eso explica muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, se acaba de establecer que el triángulo BCD es igual al paralelogramo de Z. Ahora bien, siguiente paso, hallar rectángulos para los demás triángulos de la figura rectilínea original en el paso 1, de forma tal que todos los rectángulos compartan un lado, es decir, aplique la proposición 44 del libro primero de los elementos de Euclides. Me dice, hallar rectángulos para los demás triángulos de la figura rectilínea original en el paso 1. En el paso 1 obtuvimos triángulos, pues en nuestro caso solo tuvimos dos triángulos. Uno de los triángulos ya determiné que es este rectángulo, o sea, mide lo mismo. Entonces voy a utilizar la proposición 44 del libro 1 para el triángulo restante. Si tuviera más triángulos, entonces aplicaría este mismo paso con los demás triángulos. Exacto. Entonces, lo primero que me dice la proposición 44 que me dice lo siguiente: aplicar a una recta dada en un ángulo rectilíneo dado un paralelogramo igual a un triángulo dado. Eso casi no se entiende, ¿sí o qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Esa proposición 44 que me dice, me ayuda a lo siguiente, que este triángulo lo voy a cuadrar, o sea, voy a obtener, bueno, no cuadrar exactamente, pero voy a obtener un paralelogramo que mida lo mismo que el triángulo, o sea, voy a hacer similar a lo que acabo de hacer ahora, pero con la característica que el paralelogramo que obtenga acá, yo lo voy a construir a partir de una línea recta que yo quiera, y intencionalmente me conviene que mi línea recta sea hasta segmento ZE, porque si yo construyo mi rectángulo, mi paralelogramo a partir de esta línea ZE, pues voy a obtener otro rectángulo acá más grandecito o más pequeño, no sé. Y el cuento es que entonces obtendría un rectángulo y otro rectángulo que tienen la misma altura, entonces sencillamente los puedo como fundir en uno solo. Al fundirlo en uno solo, pues habré encontrado el rectángulo o el paralelogramo que mide igual a todo este segmento dado ABCD, a toda esta figura. ¿De acuerdo? Para allá vamos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, vamos a seguir la proposición 44. Lo primero que me dice la proposición 44 es que haga lo mismo que hice ahorita que con esta. Es decir, que coja el triángulo, que en este caso va a coger el triángulo ABD, y haga lo mismo que hice con ese triángulo para obtener este paralelogramo. Entonces, pues no lo voy a hacer, es el mismo paso a paso. Entonces, cogí hice los mismos procesos y obtuve ¿de acuerdo? Listo. De nuevo, ¿cuál es la línea recta que me interesa? La línea recta es esta línea ZE. Entonces voy a poner acá la línea ZE y la coloco así en esa configuración. Le puse pues bueno unas letras para denotarlo más fácilmente. Y entonces de nuevo retomando, el triángulo ABD, este triángulo ABD mide lo mismo que el paralelogramo GZ. ¿Estamos? Este rectángulo mide lo mismo que este triángulo y este triángulo mide lo mismo que este rectángulo. Lo que voy a hacer acá con la proposición 44 es obtener un paralelogramo que mida lo mismo que este,
pero que tenga esta altura, ¿de acuerdo? Entonces la construcción geométrica es muy sencilla. Uno estas dos líneas, extiendo esta línea y esta pues la hago paralela a esta, las extiendo hasta encontrar un punto de corte J. Después, ¿qué hago? Extiendo esta línea, la línea GI, la extiendo hasta ¿dónde? Hasta, cuando pase lo siguiente, la línea JZ, una línea imaginaria pues la creo, y la creo y la extiendo hasta que corte las dos líneas que acabo de crear coincidan y vaya el punto K. Después, ¿qué hago? Lo mismo que hice ahora, esta línea GK, hago una paralela entre J y E y la extiendo hasta acá, y de nuevo acá hago lo mismo, las extiendo hasta encontrar el punto L. Con eso prácticamente ya acabé. ¿Por qué? Este paralelogramo que se me acaba de formar acá, el paralelogramo ZL, mide lo mismo que el paralelogramo GZ. Y entonces, como el paralelogramo ZL mide lo mismo que el paralelogramo GZ y el paralelogramo GZ mide lo mismo que el triángulo ABD, por ende, el triángulo ABD mide lo mismo que el paralelogramo ZL. Ya lo hice, ya apliqué la proposición 44. ¿Y qué es lo importante de nuevo? Que el paralelogramo ZL tiene la misma, comparte este lado ZE, por tanto tiene la misma altura que este paralelogramo. Entonces sencillamente pues puedo unirlos de esta forma. En ese punto que tengo un rectángulo grande, un paralelogramo grande, todo este paralelogramo mide lo mismo que toda la figura rectilínea. ¡Wow! ¿De acuerdo? Pero ya acabé. Pues sí. No. Pues no. No he acabado porque no he cuadrado la figura. Cuadrar una figura es encontrar el cuadrado que mida igual. Y hasta el momento esto no es un cuadrado, esto es un rectángulo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar este rectángulo a un cuadrado. El último paso, construir un cuadrado a partir de un rectángulo. Entonces recapitulemos, ¿qué teníamos? Nuestra figura inicial, la figura ABCD, la triangulamos de forma tal que obtuvimos dos triángulos. El triángulo BCD obtuvimos que es igual al paralelogramo DZ, que es este. Y finalmente el triángulo ABD, que es este triángulo, hicimos con otras proposiciones y obtuvimos que es el paralelogramo ZL. De forma tal y cuidando mucho que los dos rectángulos compartan un lado para que tengan la misma altura y de alguna u otra forma se conviertan los dos rectángulos, los dos paralelogramos en un solo paralelogramo. Eso es lo que estábamos cuidando hasta ahora y eso es lo que hicimos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a borrar esta línea. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar de nuevo estos dos rectángulos, pero en uno solo. Entonces, lo que tenía esos dos, pues sencillamente le quité la línea a la mitad y los puse ahí en una parte más central que necesito más espacio. Listo. Esos eran los puntos que tenía. Y entonces ahora sigue lo nuevo de la proposición 14 del libro 2. Listo. ¿Qué me dice? Que con compás, este segmento ML, pues bueno, le hago acá el trazo con compás, hago un cuarto de circunferencia y obtengo este punto N. De forma tal que esta línea MN es colineal con la línea HM. Listo, hasta ahí muy bien. ¿Qué hago después? Hallo un punto medio. Hallo el punto medio O, pero ¿de cuál punto medio? Del segmento HN. Hallo el punto medio del segmento HN. Y entonces, como yo tengo este punto medio, este punto O va a actuar como el centro de una semicircunferencia que trazo a continuación. Y ahora finalmente, ¿qué hago? El segmento LM lo voy a extender hasta que toque la semicircunferencia, hallando el punto P. Después en la proposición crean el segmento PO. Ese segmento PO es para hacer algunas pruebas respecto a comparar esa línea si es paralela con otra, si unos ángulos que hay por allí son congruentes con otros, que eso se debe hacer para garantizar que mi resultado sea creíble. Por lo menos eso lo hace Euclides. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a omitir todo ese tipo de cosas y vamos a llegar al resultado. Y el resultado finalmente es que se crea el siguiente cuadrado, el cuadrado PQ.
¿Y de dónde salió ese cuadrado? De esta línea PM, del segmento PM. De esta línea se generó un cuadrado. Todo esto es exactamente un cuadrado. Se dice que es el cuadrado PQ. Y este cuadrado mide lo mismo que este rectángulo. Entonces se cuadró este rectángulo. Se dice eso, se cuadró este rectángulo. Ahora bien, como este rectángulo mide lo mismo que esta figura rectilínea ABCD, entonces fácilmente se concluye que se cuadró esta figura rectilínea ABCD. ¿Se cuadró en cuál cuadro? En el cuadro PQ. Entonces de esta forma, de una forma bastante, pues obviamente histórica, obviamente omití ciertos detalles, pero pues no quise ser muy metódico y muy escabroso en lo minucioso de las proposiciones, sino que quise dar un vistazo general de, a grosso modo, cómo se cuadra cualquier figura rectilínea. Entonces, recapitulando, en resumen, coges una figura rectilínea, obtienes triángulos, de cada uno de esos triángulos obtienes rectángulos, juntas los rectángulos de formas que obtengas un rectángulo pues grande, por decirlo así, y ese rectángulo lo cuadras y listo. Eso es a grosso modo lo que acabamos de hacer. Espero que les haya quedado claro. De nuevo, si tienen algunas dudas, pues primero, antes de preguntar, vuelvan y vean el video, porque al principio no se entiende tan fácil. Yo sé que es un tema, no es tan fácil. Vuelven y lo ven un par, 2, 3 veces. Igual cualquier cosa los atiendo en los comentarios, cualquier duda, inquietud. Hasta la próxima.